Hola, buenos días hermanos. Hoy nuevamente puedo dirigirme a vosotros, hoy, en el Día del Señor. Y si Dios lo permite, dentro de unos pocos días podremos vernos y estar juntos, vernos otra vez y alabar y bendecir juntos en nombre de nuestro Dios. Bueno, hoy sin más, hermanos, quiero volver a compartiros, como hace algunas semanas, algo acerca de la palabra de Dios. Hermanos, si recordamos algo de lo que compartimos la semana pasada, podemos recordar que hablamos acerca de David. En una etapa en la vida de David en la cual él había dejado de confiar plenamente en el Señor. Lo veíamos, hermano, en 1 Samuel 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto, algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por Israel. Era una etapa, hermanos, en la que David estaba ya cansado quizás de huir de la mano de Saúl, y eso, hermanos, le llevó a refugiarse a los pies de los enemigos de Israel, a los pies de los filisteos, hermanos, del rey Aquís. Y hermanos, y esta consecuencia de dejar de confiar plenamente en el Señor, recordamos, hermanos, que le trajo serias consecuencias a David. Pero hoy, hermanos, quiero hablar de otra faceta de David. Una faceta que quizás es más conocida, y es la faceta, hermano, en la que David consulta a Dios. Y, hermano, lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 23. Dice así la palabra: y dieron aviso a David, he aquí los filisteos combaten a Keila. Los filisteos, hermanos, eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Se encontraban en guerra continuamente contra ellos. David, junto a sus hombres, podían haber dicho: bueno, esta guerra, esta batalla, que se ocupe Saúl, él es el rey. O también podía haber determinado: bueno, nada, iremos nosotros. Los de Keila están en apuro y nosotros iremos en su rescate. Hermano, cualquiera de estas decisiones podía haber sido errónea. En el corazón de Saúl, hermanos, no había otro pensamiento que el perseguir a David. Y hermanos, él ya no se preocupaba en ese tiempo de los enemigos de Israel. Su obsesión continua era David. Y entonces él podía haber dicho: bueno, el rey no se ocupa de otra cosa que está persiguiéndome y está descuidando completamente el reino. Entonces yo iré y pelearé la batalla. Pero, hermanos, antes de nada, antes de tomar ninguna decisión, la palabra de Dios dice que consultó a Jehová, que consultó al Señor. Consultar a Dios, hermanos, es una de las cualidades que nos deben definir a los hijos de Dios, la que debe definir al pueblo de Dios, el consultar a Dios. Y podríamos decir, hermanos, ¿por qué consultar a Dios? Para conocer, hermanos, que la batalla que vamos a enfrentar, que el asunto que vamos a enfrentar, ¿es de Dios o no es de Dios? Lo vimos hace algunas semanas, hermanos. Encontramos a David peleando batallas, hermanos, que Dios no le mandó pelear, hermanos. Vemos ahí haciendo guerras para tener la aprobación del rey Aquís. Hermanos, vivía una vida de apariencia, lo vimos la semana pasada. Vivía una vida de engaño,
hermanos, y sí, quizás tenía a lo mejor buen testimonio del rey Aquís, hermanos, pero no cabe la menor duda que evidenciaba, hermanos, que se había apartado de una plena confianza en Dios, de ese corazón que realmente se volcaba a querer saber cuál era la opinión del Señor en ese asunto. Hermanos, en cambio, después lo vimos actuando de otra manera, cuando ya la situación era extrema, cuando la ciudad estaba quemada, sus hombres estaban en angustia, cuando habían derramado todo su corazón, hermanos, ahí en el dolor, hermanos, cuando ya parecía que todo estaba perdido, ahí vemos, hermanos, que David empieza a ver y pelear las batallas que Dios sí le mandaba. Porque ahí empezó a consultar a Dios y Dios empezó a guiarle. Y él tomó la palabra que Dios le dijo y enfrentó a los de Amalek. Y recordemos, hermanos, que él, el rey David, recuperó junto con sus hombres, recuperó a sus mujeres, a sus niños. Pero hermanos, vemos, hermanos, y vimos que la fe de uno levantó también a un pueblo, a sus soldados que estaban hundidos, hermanos, estaban en angustia y en dolor. Pero, hermanos, vemos que el pelear la batalla de Dios tuvo su recompensa de parte de Dios. Si es Dios, hermano, la victoria es segura. Si es Dios el que va con nosotros, la victoria es segura. Él, David, quería saber que Dios estaba guiando sus pasos, hermano. David quería y tenía la necesidad, necesitaba la certeza de que Dios iba a guiar sus pasos. Cada vez que David consultaba a Jehová, Dios le respondía. Hoy, hermanos, nos podríamos preguntar el por qué hoy Dios no responde. Hoy podríamos hacernos esa pregunta. ¿Por qué hoy Dios no responde? ¿Por qué no oímos claramente la voz de Dios en algún asunto? Bueno, en algunos asuntos que le presentamos al Señor. Porque no le consultamos. Y si lo consultamos, hermanos, no esperamos a que Dios nos dé la respuesta. Ya nosotros vamos con la respuesta de antemano. Esa es la situación, hermanos, por la que vemos, hermanos, que Dios, hermanos, vemos que no responde a algunos asuntos. Pues ya hemos decidido hacer nuestra propia voluntad. Hemos decidido antes de antemano que nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Tan solo para nosotros es como un mérito trámite el anunciárselo quizás al Señor. Por eso es que Dios se tarda a veces en contestar. Por eso parece que Dios no responde, que Dios no dice nada en algunos asuntos. Y nos volvemos inquietos. Y al final nos pasa como Saúl, que tomamos decisiones, ya lo veremos en otra ocasión, ¿no? Como Saúl tomaba decisiones precipitadas, hermanos, que le llevó a la ruina. David podía saber, hermanos, que todo lo que emprendiese podía tener un buen fin. Pero había siempre un pero, hermano, pero si consultaba a Dios. Todo podía tener un buen fin, pero si consultaba a Dios. Algunas veces el Señor le podía llevar a decir, espera, David. Alguna vez o otras veces, adelante, David. Pero él decidía consultar a Dios. ¿Por qué? Porque requería de que el asunto al cual estaba tratando tuviese un fin bueno. David había consultado a Dios y Dios le responde. Y Dios le responde y le dice lo que tiene que hacer. Ve.
Pero hermanos, pero ese mismo mensaje David se lo transmite a sus hombres. El mensaje de lo que Dios le ha dicho, de que vaya tras sus enemigos, ese mismo mensaje se lo transmite a sus soldados. ¿Quién eran sus soldados? Lo recordamos en la cueva de Adulán, dice que allí se le unieron 400 hombres, eran los de endeudados, los de amargura de espíritu, los afligidos. Esos eran los hombres, hermanos, que se le habían acercado a David. Y en ese momento David se encontraba diciéndole a estos hombres, hermanos, lo que Dios le había dicho. Pero hermanos, los que estaban con David, sus hombres, le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Hermanos, eran hombres que se encontraban, hermanos, de repente en temor. Quizás ellos se veían poca cosa, se encontraban en Judá y ya se andaban con temor. Cuánto no más, hermanos, cuánto no más si ellos iban a enfrentarse a un ejército tan poderoso como los filisteos. El ejército de los filisteos era grande y muy bien preparados, y ellos no. Ellos eran pocos y mal preparados. Quizás ese era el pensamiento que ellos tenían. Como ellos iban a hacer frente a un ejército tan poderoso y tan grande, era su pensamiento. Como el de los filisteos. Si ya estamos con miedo, hermano, aquí en Judá, decían ellos. Si ya estamos aquí con miedo, aquí en Judá, ¿cómo vamos a enfrentar a un ejército tan grande? David, por tanto, hermano, después de haber hablado con sus hombres, dice la palabra de Dios que volvió a consultar a Jehová. David tenía que saber una cosa, hermano, que a pesar del temor de sus hombres, él podía hacer frente al ejército de los filisteos. No cabe la menor duda, hermanos, que él pensaba, decía: es un ejército poderoso, es un ejército muy grande, pero además, pero además de los problemas, tengo a un ejército que me acompaña, que está en temor. Y él decidió consultar nuevamente a Jehová. David, hermanos, tenía que saber que a pesar de ese temor, Dios iba a estar con ellos. Él no podía obviar esto. Él no podía decir, armarse de valentía y decir, como, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, no importa, tú estarás conmigo, voy y ya está. No, hermano, él pensó: si mis hombres están en temor, yo debo de consultar al Señor. Y hermano, si es que David necesitaba saber, David necesitaba certezas, hermano. Muchas veces, hermanos, nos faltan certezas, nos hace falta saber que Dios está con nosotros en un asunto. Y David necesitaba saber y tener certeza de que en esta situación, a pesar del temor de sus hombres, Dios iba a estar con ellos. Hermanos, el consultar a Dios es una característica que nos debe definir, que nos debe distinguir a cada uno de nosotros. Aunque a veces, hermanos, reconozco que de esto se abusa mucho. Muchas veces me veo y ando con personas que me dicen: el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado. Mismamente, hablando con ellos, el Señor me está diciendo. Hermano, me quedo maravillado de que las cosas las tomen de esa manera. Porque uno, hermanos, puede pensar, bueno, a lo mejor es que tienen una comunión muy estrecha con Dios y oyen su voz de continuo, ¿no? En todo momento, aunque esté hablando con uno.
Y no digo que eso no sea así, hermanos, pero después, hermanos, uno observa las consecuencias de esas decisiones, de lo que dijeron que Dios me había dicho, y quizás Dios no le había dicho, quizás era tan solo designio de su propio corazón, era su propio corazón el que los había guiado. Y hermano, y reconocemos que hay mucho abuso en esto, ¿no? Y hermano, hay mucho dolor detrás, y mucho tropiezo, y muy mal testimonio, si cabe, a través de estas cosas, de tomar muy a ligera. El Señor me ha dicho, ojo hermanos, que no digo que no se deba de consultar al Señor y que Dios no nos guíe, no, de eso se trata, ¿no? De eso se trata hoy la lección que estamos dando. Es algo, hermano, que debemos de hacer de continuo, el consultar a Dios. Pero, hermanos, con el temor de que cuando consultamos a Dios puede haber otras voces, hermanos, que se nos puedan unir, que se nos pueda pegar. Y, más, hermanos, que en nuestro corazón no hay nada más pegado, hermanos, al cual a veces podemos escuchar. Ya he compartido alguna vez, ¿no? Que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque a él lo que le parece es la percepción de su corazón. Algunas veces la podemos disfrazar así, me ha dicho el Señor. Nosotros, hermanos, debemos tener la certeza de lo que emprendamos, vamos a tener la aprobación de Dios. Su palabra, hermanos, siempre veremos que es la fuente más segura. Su palabra, veremos, hermanos, que es la palabra profética más segura. Es a la cual siempre, hermanos, podemos acudir en muchas ocasiones. En el Salmo 119 dice la palabra, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero hermanos, seguimos leyendo la palabra y nos podemos trasladar a 2 Samuel 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor, hermano, que los filisteos nuevamente atacaron a Israel. David consultó, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vemos nuevamente, hermanos, que David, el pueblo de los filisteos vuelve a atacar a Israel, y David vuelve a consultar al Señor y le dice lo mismo. Le dice lo mismo. Entregaré a los filisteos en tu mano, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, le respondió. Vemos a ver otra vez, hermano, en el versículo 22, que nuevamente los filisteos se juntaron otra vez, y dice que se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Hermanos, vemos que en 2 ocasiones seguidas el pueblo de los filisteos ataca al pueblo a David y a su ejército. Y hermanos, y vemos dos respuestas diferentes. Dice, cuando oigas el ruido de la marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David así lo hizo, como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David estaba, hermanos, consultando a Dios otra vez. Los filisteos, hermanos, volvieron a venir en gran número, como otras veces. Nuevamente, David decide consultar a Jehová. Sube, le dice el Señor, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Pero hermano, los filisteos volvieron a reorganizarse. Rápidamente se reorganizaron y volvieron a venir contra David. Y David podía haber dicho,
bueno, si lo he vencido ahora, volveré otra vez a vencerlo. Ya esto es una constante. Dios me ha dado la victoria y entonces iré. Pero David, hermano, dice la palabra que volvió a consultar a Dios. Era poco tiempo, poca distancia de un acontecimiento al otro. Pero hermano, David necesitaba la certeza de Dios de que Él iba a estar con él en este asunto. Y David, hermano, como hemos dicho, volvió a consultar a Dios, pero esta vez Dios le dijo, no subas, sino rodéalos, espéralos frente a la balsamera. ¿Qué hermano, enseñarnos el Señor aquí? Que cuando consultes a Dios, hermano, cuando tú decidas consultar a Dios en un asunto, Él no solo te va a decir si vas o no vas, sino que Él te va a dar estrategia. Él te va a decir cómo hacer y cómo enfrentar el asunto. Cómo vas a enfrentar ese asunto que tienes entre manos. Y cómo vas a enfrentar esa batalla. No solamente te va a decir ve, sino te va a decir cómo lo vas a hacer. No sé, hermanos, cómo tú estás consultando a Dios. Y hoy, hermanos, seguramente tienes motivos y tienes decisiones importantes que tomar. Pero hermanos, en las decisiones que tengas que enfrentar, un error puede ser trágico. Un error va a traer trágicas consecuencias, quizás el resto de tu vida. Te podrías preguntar quizás a lo mejor qué voy a hacer, a veces, con quién, es una pregunta que siempre nos hacemos, con quién nos vamos a casar. Todos son decisiones importantes, las cuales requieren, hermanos, consultar al Señor. Y como hemos dicho anteriormente, hermanos, la palabra, hermanos, es una guía importantísima en todo esto. Hay reseñas claras, hermanos, en la palabra para guiarnos en momentos o en situaciones en los que no sabemos qué hacer. Él nos guiará a tomar siempre, hermanos, la mejor decisión. He visto, hermanos, a tantas personas equivocarse, a tantas personas tomar caminos a lo mejor que le parecían en un principio correctos, pero no eran guiados por la mano de Dios. Y hermanos, y al cabo del tiempo vemos esas decisiones. Y nosotros mismos podemos haber tomado caminos en momentos así, ¿no? Y hermanos, debemos de tomar el consultar al Señor como algo, hermanos, que nos lleve a no tomar decisiones para después, hermanos, no sufrir las consecuencias. Pero si le consultas a Él, hermanos, tendrás que hacer lo que Él dice. Si tú decides consultarle a Dios, tendrás que al final hacer lo que Él dice. Muchos ya dan la respuesta ya de antemano, ya van con la respuesta. Muchos ya dicen, bueno, yo le consulto a Dios, pero en el fondo de su corazón ya han decidido y han determinado ya hacer las cosas de una manera determinada. Por lo tanto, hermanos, quizás el consultar a Dios es mero trámite tan solo, ¿no? Quizás darle un barniz de espiritualidad, pero ya en tu corazón tú has determinado ya a hacer de una determinada manera. Señor, te consulto, pero yo quiero que sea de esta manera o de aquella. Muchos hermanos van a dar respuesta según los dictámenes de su corazón. ¿Por qué? Porque ya han decidido dentro de ellos dar respuesta, hacerlo de una manera determinada. Eso así, hermanos, nunca va a funcionar. David, si Dios le decía no vayas, él no iba. Si Dios calla en un asunto, hermanos, espera. Muchas veces, hermanos, el no esperar nos precipita, hermanos, a tomar decisiones erróneas. Si Dios le decía
hazlo de esta manera, lo hacía, hermano, David de esa manera. Muchos no consultan a Dios, hermano, por el miedo de que la respuesta que Dios le pueda dar sea contraria a lo que ellos ya han determinado en su corazón. No pueden asumir de que Dios pueda decirle algo diferente a lo que hay en su corazón. Incluso han decidido dentro de ellos de que ese asunto Dios se lo ha dicho de esa manera. Entonces, por temor, hermanos, no consultan. Y hermanos, incluso llegan a torcer las escrituras y utilizar las escrituras para, hermanos, corroborar ese camino que ya han determinado en su corazón. Lo que Dios te diga, hermanos, siempre, siempre será lo mejor. Por tanto, hermanos, consulta al Señor. Qué bueno es decirle a Dios, es decirle a Dios qué camino seguir. Qué bueno, hermanos, decirle al Señor, Señor, ¿qué camino tengo que seguir? Hermanos, yo toda mi vida, os lo digo sinceramente, siempre he tenido esta primicia. Señor, guíame. Si hay una oración continua que yo he hecho en mi corazón, que yo he hecho delante de Dios, hermanos, siempre ha sido esta. Señor, ¿qué camino tomar? Y hermanos, muchas veces el Señor nos llevará a la Escritura, hermanos. El Señor, el Espíritu Santo, nos guiará, hermanos, con su palabra. Y a veces, hermanos, el Espíritu Santo utilizará a hombres, hermanos. Pero, hermanos, no utilizará a hombres cualquiera. Utilizará a hombres prudentes, hermanos. Por eso determina en tu vida el ser guiado por el Señor. Y el ser guiado algunas veces, eso será, hermano, eso implicará el ser guiado por hombres, hermanos. Muchas veces el hecho de ser hombre solamente no determinará que Dios nos pueda hablar a través de ellos. Pero hermanos, siempre búscate hombres prudentes. Él siempre, hermano, Él nos enseñará cómo hacer lo que Él nos ha encomendado de la mejor manera. Pero hermano, acuérdate, Dios siempre va a tener su instrumento, su palabra, va a tener al Espíritu Santo que nos va a guiar con su palabra, y a esos hombres que hemos dicho, ¿no? Esos hombres prudentes que siempre van a estar ahí, ¿no? Para ayudarnos. Él, hermano, el Señor nos quiere guiar. Y a veces oiremos su voz, hermano, en su palabra. Pero como hemos dicho, otras veces la oiremos a través de hombres prudentes. Y hermano, me gustaría terminar hablando acerca de la prudencia, porque es un camino que, hermanos, y una virtud, hermanos, que Dios pone en nuestra vida para ser guiados. Y yo buscaba la palabra prudencia. Y dice así la prudencia: se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo y adecuado. Repito, hermanos, se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de un modo justo y adecuado, hermanos. Y para desenvolvernos de una manera justa, hermanos, no hay otra manera que a través de la palabra de Dios. Si hay justicia, hermanos, si hay algo revelado acerca de la justicia, está en su palabra. Por tanto, hermanos, para andar una vida de prudencia, hermanos, y ser asesorado por personas que son prudentes, hermanos, serán personas que tienen en cuenta la palabra de Dios, hermanos. No nos podemos mover con justicia, prudentemente, si no atendemos a la palabra de Dios. Y muchos tuercen la palabra de Dios para, hermanos, determinar a hacer lo que han propuesto en su corazón. Y vemos un ejemplo, hermanos,
de cómo David se manejaba prudentemente. Y con esto quiero terminar. Dice la palabra de Dios: y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de los siervos de Saúl. Vemos a un hombre, hermanos, que se manejaba prudentemente con Saúl. Y hermanos, y todos los que estaban a su alrededor eran conscientes de que había un hombre que se manejaba de esta manera. Vemos en otro pasaje, hermanos, en el versículo 11, dice: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová con él, por cuanto Jehová con él y estaba con él, y se había apartado de Saúl. Veíamos a un Saúl temeroso. ¿Por qué? Porque había visto que había un David, que el Señor estaba con él, que se manejaba de esta manera, prudentemente, y que Dios ya lo había abandonado. Y unos versículos más adelante, y terminamos con esto, dice: y le dijo, y le hizo Saúl jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, hermanos. Y una consecuencia que tuvo Saúl de ver la prudencia de David y ver cómo él trataba todos sus asuntos, hermanos, y ver que Dios estaba con él, era proponer en su corazón alejarlo de él. Y dice que lo hizo jefe de 1000, en fin, lo alejó de él. Dice la palabra de Dios, pero que él entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Mirad, hermanos, lo que dice la palabra. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Hermanos, vemos a un hombre, Saúl, que fue un hombre realmente imprudente y se armó, hermanos, muchas veces de astucia. Se armó muchas veces, hermanos, de astucia para tratar sus asuntos, hermanos. Y quiso alejar a David de él, dice, haciéndolo jefe de 1000. Pero hermanos, el pueblo, hermano, estaba con David. Y la palabra de Dios dice: y se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Bueno, hermanos, sin más, quería dejaros esto a vosotros, ¿no? Para que lo pudieseis meditar en vuestro corazón. Y realmente deciros, hermanos, hacemos bien en ser guiados por Dios, es consultar siempre en todo asunto al Señor. Hermanos, siempre el Espíritu Santo va a estar de acuerdo cuando disponemos nuestra vida a consultar al Señor. Él siempre va a usar su palabra, va a usar de personas, ya os dije antes, prudentes, con estas características que hemos visto, y hay muchas más, podríamos entrar en ello. Pero realmente, hermanos, siempre se va a evidenciar que en todo necesitamos ser guiados por Dios. Y hacemos bien, hermanos, y nos ahorraremos de quebrantos, hermanos, y de decisiones erróneas, como le ocurrió a David. A David cuando él determinó en su corazón tomar iniciativas, y vimos las consecuencias hace algunas semanas. Bueno, sin más, hermanos, espero que os haya sido de bendición, y os dejo con esto: que seáis guiados por el Señor, que el Señor os guíe. Bendiciones, hermanos.